Hoy está con nosotros una vez más el ilustre psiquiatra Max Hernández. De modo que simplemente le doy la más cordial bienvenida, no necesita de ninguna presentación formal. Y someto a su consideración lo siguiente. Honorio Delgado tiene un trabajo titulado Otto Rank y el psicoanálisis, ¿no?, que está incluido aquí en esta compilación que hizo Javier Mariátegui de los escritos freudianos de Honorio. Bueno, en este texto muy interesante, Otto Rank dice lo siguiente, Honorio Delgado dice lo siguiente acerca de Otto Rank. Rank no acepta el concepto médico de curación, proclama que es un error esperarla del análisis. Este no puede curar, porque la vida es siempre penosa, es el padecimiento de lo problemático. Frente a ella, el neurópata carece de protección, solo puede balancear y desplegar sus energías donde le sea posible lograrlo. El psicoanalista comete un error al ofrecer la normalidad al neurópata, pues este no puede ni quiere alcanzarla. El fin del tratamiento no es cuestión de contenido, sino de dinámica. Alcanzar el punto donde el sujeto no necesite ya de ayuda y pueda por sí mismo, con sus propios recursos y a pesar de su constitutiva imperfección, ejercitar su voluntad en la arena del mundo real, exterior e interior. No, el doctor Honorio Delgado dice, comentando este texto, que es una visión realista de las cosas. ¿Qué dices tú? Bueno, me parece importantísimo. Yo hace un buen tiempo que no leo el libro este que editó Javier Mariátegui. He leído en su momento todo eso. Primero, me has hecho acordar uno de mis maestros allá en Londres, Masud Khan, que me decía, oiga usted, hay dos clases de analistas. Los que hacen de quienes llegan a su consultorio pacientes y los que hacen de sus pacientes personas. De tal manera que no hay tantísima distancia entre ese acerto y esto mucho más jugoso, por supuesto. Yo sí creo que hay algo de muy cierto en esto. En primer lugar, ¿qué cosa es normalidad? Si hablamos de normalidad, el promedio, el sentido del psicoanálisis sería ajustar a la persona al promedio. ¿Y qué hacemos, por ejemplo, si viene, vamos a imaginarnos que existiera el análisis allá por 1490, es una, por supuesto, locura lo que te estoy diciendo, y viene un señor y me dice, quiero ir a las Indias navegando hacia donde se pone el sol, porque ya estoy seguro de que la Tierra es redonda y quiero navegar para allá y de repente me tropiezo con algo. Y yo planteo que hay que normalizar a ese señor. Decirle, mire señor, yendo para allá es el mar tenebroso. En un momento se acaba y usted se va a ir a pique y etcétera. Entonces, sí creo que es cierto que una de las tareas del análisis, para decirlo en palabras de Freud, es transformar la gran miseria neurótica en una dosis de infortunio cotidiana. Es decir, la vida pues tiene sus límites. Tú y yo ya tenemos una edad en que hemos visto muchas cosas y también sufrimos un poquito la usura del tiempo. Y nunca estuvimos preparados para ello. Ponemos un gesto estoico. ¿Cómo saber qué cosa aunque es la lo visión cristiana es la del Valle de Lágrimas, ¿no? Es una visión del Valle de Lágrimas que ya es un poquito exagerado, ¿no? Es decir, es cierto que hay... Pero tampoco es falsa. No, tampoco es falsa. Es decir, no es un picnic. Claro. Pero no solo un Valle de Lágrimas. No, claro. Es decir, hay alegrías. Pero es cierto que hay una limitación muy cierta de la vida. En el malestar de la civilización, Freud plantea por qué la humanidad está dada al consumo de drogas, fármacos, alcohol, estupefacientes. Porque permiten una evasión. Una evasión de lo que es, pues,
el encierro en el propio cuerpo, el encierro en una sociedad determinada, el encierro en determinados códigos vitales, los mandatos familiares, la disparidad entre los anhelos y las posibilidades de realización. Es decir, todo esto que si uno sabe mal que bien manejarlo, pueden ser motivo de maravilla y alegría, pero que pueden ser también dolorosísimos, ¿no? Pero aquí en el texto de Rank, él dice que el paciente no puede ni quiere alcanzar la curación, o lo que tú llamarías, no sé si tú, pero la normalización, digamos, o la estandarización, digamos, del comportamiento de una sociedad determinada, ¿no? Entonces la dificultad es mayor, ya no es una cuestión del terapeuta que puede guiarlo por aquí o por allá, sino es aquel que viene y somete su caso, pero en el fondo va a ser bien difícil de que obre distintamente. Es cierto que, dado que desde la perspectiva freudiana, la enfermedad mental, vamos a llamarla, o psíquica, es una organización defensiva para evitar determinados grados de dolor psíquico que al paciente le resultan intolerables, el paciente se va a aferrar a su enfermedad. Si además tiene lo que llamamos la ganancia secundaria, claro, es decir, poder utilizar su enfermedad ya conscientemente para obtener una prima de seguro particular o lo que fuera, entonces podemos entender que hay una profunda resistencia. Sin embargo, lo que yo creo es que en la época en que Rank, que como tú sabes fue a los Estados Unidos, y él y Ferenczi fueron dos de los discípulos mejor dotados de Freud, pero ambos muy singulares, muy grandes personajes en sí mismos. Ellos dos, en esa época, creo que anticipaban un problema muy importante. A veces el psicoanalista quisiera descifrar la enfermedad de acuerdo a su código de desciframiento. Y lo que quiere el paciente neurótico es entender por qué. Yo te voy a contar un ejemplo. Soy un paciente alcohólico que era muy difícil de tratar, muy difícil de tratar, y venía y venía, y un día vino con una gran sonrisa y me dijo: he descubierto que el alcohol ya no tiene nada que ofrecerme. Y dejó de tomar. Yeah. Es decir, este hombre había mantenido una franja autodestructiva que lo hubiera podido llevar a quitarse la vida, embriagándola, por así decirlo. En el momento que él descubrió, suponiendo que yo hubiera querido destetarlo a punta de interpretaciones, ¿no? Es decir, usted se ha fijado a un pecho negativo y malsano por la animadversión que le tiene usted a su madre, y le insistía con eso, de repente lo ayudaba un poco, pero yo estaba teniendo ahí una intención de transformarlo sin entenderlo en sus términos, no comprenderlo, pero entender lo que él no podía entender una vez que los términos de esa posibilidad están abiertos, ¿no? Entonces, es difícil. Yo creo, me has leído un texto que me ha dejado realmente pensando, y apenas llegue a mi casa, voy a tomar el libro y voy a mirarlo. Cuando en 1955 Erich Fromm publicó su Psicoanálisis de la sociedad contemporánea, sostuvo que el verdadero problema de la salud mental no es por qué enloquecen algunas personas, sino por qué no enloquece la mayoría. Eso lo decía Fromm hace 58 años. Bueno, esto lo menciono porque no estoy muy seguro pues, de que actualmente podamos decir lo mismo, ¿no? Tampoco podríamos decir que la mayoría está loca, pero aunque pues, poco le falta, ¿no?
Pero lo que sí podemos decir es que la mayoría hoy está evidentemente más alterada que la mayoría de hace 58 años, ¿no? Antes, pues, los mecanismos de defensa y de protección, lo que Adler llamaba el arreglito, eran o parecían ser más funcionales. Hoy ya no lo son, o no lo son en la medida en que lo eran. Y por lo tanto, el nivel de alteración mental es evidentemente mayor. Luego de la siguiente pausa, nos ofrecerá su apreciación de este punto el invitado. Estamos entrevistando al doctor Max Hernández. Bueno, yo mencioné en el segmento anterior un libro de Fromm sobre psicoanálisis de la sociedad contemporánea, ¿no? Y mencionaba también el hecho patente de que hoy, evidentemente, pues, la alteración mental es mayor que hace 50 o 60 años, ¿no? Hace 2 o 3 meses, o algo más quizá, el célebre lingüista Noam Chomsky, que como tú bien sabes es el crítico más tenaz y mejor informado de la política norteamericana, publicó un artículo que luego reprodujo el Diario del Comercio. Y en ese artículo decía, entre otras cosas, que el presidente Obama tenía un programa global de asesinatos. Y mencionaba casos concretos, ¿no? Bueno, entonces yo me pongo a pensar, acá yo me ocupé del artículo, lo mostré y todo, ¿no? Creo que no podemos dudar de una persona con la solvencia del señor Chomsky, ¿no? Entonces uno dice, bueno, que el presidente de la nación más poderosa del mundo tenga un programa global de asesinatos, que haya mandado asesinar a Osama Bin Laden. Hemos visto en la televisión el presidente con todo su staff contemplando el asesinato. O sea, nosotros nos portamos mejor con el señor Guzmán, ¿no? Bueno, entonces eso no puede ser una manifestación de sanidad, eso es una manifestación de insanidad, pues, ¿no? Y sin embargo a todo el mundo le pareció bien. Y es todo el mundo, cuando uno le pregunta, ¿y tú apruebas la venganza? No, la ley, ¿Eso qué cosa fue? Una clarísima venganza, ¿no? Quiero unos comentarios al respecto. Sí. Bueno, el libro de Fromm corresponde a una época en que la neurosis, por llamarla con un nombre clínico, era la forma fundamental de tramitar la problemática que la sociedad planteaba al individuo. Uno lo manejaba reprimiendo ciertas cosas, escindiendo un poquito ciertas otras, rumiándolas intelectualmente coobsesiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y era la manera en que mal que bien tramitábamos este asunto, y esa forma mantenía las irrupciones más locas, por llamarlas de alguna manera, a raya. En este momento, algunos analistas muy talentosos, cito por ejemplo a André Green, nos decía, si antes la neurosis era el modo que ofrecía una suerte de matriz para tramitar las angustias sociales a nivel individual, ahora es más bien la problemática limítrofe, la problemática borderline, esa problemática que está casi al borde de la locura, casi al borde de la psicosis. ¿Por qué? Porque ahora no es un asunto solamente de reprimir la sexualidad, es un asunto de cómo manejar la agresión, cómo manejar el tánatos. Entonces, si vemos que se ha desatado el tánatos de maneras enloquecidas, el otro día voy y veo algunos juegos de esos que les gustan a los chicos jóvenes, incluso a mis nietos. Y hay uno que se llama El Gran Robo. Pero ese robo implica asesinato, envenenamiento, etcétera, etcétera, etcétera.
y el que juega se identifica con ese antihéroe. Claro. Entonces, la posibilidad de solucionar un problema por la vía rápida del asesinato está absolutamente a la mano de cualquiera mentalmente hablando. ¿Cómo podemos nosotros procesar la cantidad de violencia que vemos todos los días en la televisión? Tú me decías hace un rato que somos ahora un universo de videastas, por llamarlo de alguna manera, y no de lectores. Así es. Pero no es ni siquiera lo de Sartori, esto es lo de Sartori multiplicado a la enésima potencia. Así es. Y todavía, creo yo, no hemos desarrollado Ahora, una Sartori, inteligencia perdón, visual. Amplía ese concepto cuando dice que como estamos en una videocracia, hay que tener siempre muy presente que el ver no nos humaniza, sino nos animaliza, porque lo compartimos con el resto de animales que ven. Lo que nos distingue no es el ver, sino es el hablar y el pensar. Y entonces con la videocracia no podemos hablar ni pensar, pues vemos, ¿no? Claro, la videocracia elimina la función de la palabra, por decírtelo de alguna manera. Sí, es cierto, mira, pero a la misma vez todavía no hemos desarrollado lo que podríamos llamar una inteligencia visual. O sea, usamos lo visual en ese sentido básico y no eso que algunos grandes artistas tienen de captar en un espacio visual el sentido de esa composición. Eso todavía no lo tenemos. Entonces, es doble el problema. Por un lado, se ha abolido una forma de pensar que es discursiva, que es fundamentalmente dialógica, para transformarse en algo que puede además mantenerte absolutamente separado del otro. Pero volviendo a lo que decía, que es muy serio, ¿no? Es decir, que veamos nosotros que en estos momentos Estados Unidos pueda tener ese programa que dice Chomsky que existe. Cuando vemos que están, voy a usar la expresión vulgar, pero creo que corresponde a la vulgaridad del acto, chuponeando a medio mundo. Claro. Aliados a y los no aliados. amigos. A los amigos, ¿no es cierto? Es bastante terrible, ¿no es cierto? No, yo creo que ya eso, bueno. Ya, ¿y cómo es? Y acá lo que pasa, ¿no es cierto? Es decir, esta muerte del funcionario de la INPE, han capturado a los presuntos asesinos y es muy difícil que nadie quiera decir estos son, por el miedo a la venganza. Y entonces tampoco vamos a nosotros decir qué cobardía, porque hay que ponerse en el lugar de esas personas. Es decir, estamos dispuestos a recibir un balazo por decir ese fue el... No estoy acá juzgando ni a favor ni en contra, digo, hay que ponerse un poquito en los zapatos del otro, ¿no? Hay una frase del célebre filósofo existencialista Jean-Paul Sartre, que es una de esas frases que a mí me parecen verdaderamente embarazadas de sentido. La frase es esta: tal vez, dice Sartre, podamos curarnos de una neurosis, pero no podemos curarnos de nosotros mismos. Yo quisiera un comentario acerca de esto. Sí, porque por un lado la neurosis tiene una cierta autonomía con respecto al sujeto, pero por otro lado, en determinadas circunstancias, es expresión de estructuras básicas del sujeto. Entonces, en el caso en que sea esta una formación relativamente autónoma, uno puede curar al sujeto de su neurosis, pero lo deja con esa vida que se la había perdido durante el tiempo en que lidiaba con su neurosis. Ahora, también es cierto, tú hace un rato mencionabas en el intermedio, que tú te explicabas ciertas expresiones absolutamente desorbitadas de Fromm por la cercanía
de lo que había ocurrido en Auschwitz, etcétera, etcétera, etcétera. No olvidemos también que Sartre es un hombre que vivió en París la ocupación y la guerra. De esa época son algunos de sus textos más importantes, filosóficos y teatrales. Entonces yo creo que Sartre en ese momento tenía una concepción muy trágica de la existencia. Perdón, yo un día comenté esto en un grupo de amigos muy reducido. Había 2 mujeres, recuerdo. Y una de ellas, ¿no?, muy lúcida, me dijo, sí, muy cierto, porque en el fondo nosotros no nos gustamos realmente del todo. Bueno, yo creo que también eso es hondo, ¿ah? Sí, pues, sí. Es cierto. También, pues. Va ahí, pues, eso, ¿no? O sea, no hay necesidad, creo, que traer a colación la ocupación también y eso, que es válida, pero en general, hablando en general, no, pues. Sí. No, pues, y es terrible, porque mira, incluso toma el caso de un ser mítico que supuestamente se amaba. Obviamente me refiero a Narciso. Curioso amor el de Narciso, que prefirió al contemplarse morir o abrazado por el sol según unas versiones, o ahogado al quererse besar. Claro. ¿Qué amor a sí mismo es ese tan curioso? Oye, y a propósito, fíjate, eso que no hemos conversado de lo que íbamos a tratar. Yo tenía acá, y ahora mismo someto a tu consideración, algo relacionado con el narcisismo. Y comienzo esto citando un pasaje de una carta que dirige Julio Cortázar a Mercedes Arias, ¿no? Dice: me ocupo preferentemente de mí mismo, con un narcisismo que a otros les parecerá escandaloso, pero que a mí me ha parecido siempre encantador. Normalmente, comúnmente, se entiende por narcisismo, ¿no?, lo que la academia llama la excesiva complacencia, ¿no?, en la consideración de las propias obras o de las propias facultades. Pero yo creo que aquí habría pues que precisar y habría que distinguir, ¿no? Porque una cosa será pues el narcisismo de lo que llamaremos el narcisismo de la gente inconspicua, y otra el narcisismo pues de la gente que tiene pues un elemento creador, de la gente creativa, diferente, ¿no? O sea, no vamos a meter a todos en el mismo costal porque tal vez erraríamos el paso. Bueno, acá me están indicando que haremos una nueva pausa y luego continuaremos con esta charla. Fíjate. Decía en el segmento anterior que el narcisismo es la excesiva complacencia, ¿no?, en la consideración de las propias obras y facultades. Pero habría que distinguir, pues, ¿no?, porque hay también un narcisismo, si así lo podemos llamar, de los creadores, ¿no?, o de algunos creadores, ¿no? Y habría que investigar si convendría llamarlos narcisos a estos creadores. Fíjate, te cuento la siguiente anécdota perfectamente fehaciente y que refirió el doctor Gregorio Marañón, aunque la anécdota no le concierne, sino concierne a Unamuno. Cuando el rey Alfonso XIII impuso una condecoración a don Miguel de Unamuno, le dijo que lo condecoraba porque se lo merecía. Y Unamuno inmediatamente replicó y le dijo: pero claro que me lo merezco, y no le dio las gracias. Ese es Unamuno. Luego te cuento otro caso, porque claro, llamar, digamos, narcisista a Unamuno a mí me parece absurdo. Llamar, por ejemplo, narcisista a Balzac, eso me parece más absurdo todavía. George Sand ha referido en su autobiografía, y es de la época de Balzac, por supuesto, esta ilustre señora, que en una reunión social estaba presente Balzac, pues siempre en el centro, ¿no?,
Iba con sus chalecos amarillos y con su bastón. Bueno, dialoga con una señora de alto copete y Balzac le dice: a mí me encantan las personas extraordinarias. Ah, qué interesante, le dice al señor. Sí, precisamente yo soy una de ellos. Ese es Balzac. Ahora, ¿qué cosa? Ese es Narciso, ¿no? Entonces habría pues que hilar un poco más fino y no pues meter en el mismo saco. De acuerdo, de acuerdo. El problema en el análisis a veces es que cuando un paciente tiene algo más que uno analista, y siempre lo tienen, o son más inteligentes, o más jóvenes, o tienen menos plata, interpretarlo como patología puede ser menos signo de talento clínico que de envidia. También claro. Eso podría ser. Pero mira, diciéndome esto me has hecho acordar algunas cosas. ¿Sí te acuerdas de ese poeta del Trastevere que escribía en romanacho Trilusa, hablando del narcisismo? Dice: un mono contemplándose a sí mismo entregóse con furor al onanismo. Vale el amor propio, mas no tanto. No es cierto. Esa era una cosa. Pero hablando de autores, Manuel Escorza, a quien hemos conocido, claro. tiene una anécdota que tú debes haberla escuchado, maravillosa, y contada por él era mejor. Dice que va a una fiesta de alto copete y una señora se acerca y le dice: disculpe, ¿es usted Manuel Escorza? Y Manuel le dijo: aunque parezca petulancia. ¿No es cierto? Entonces, había ese amor propio que también, mira... Ahorita me hace recordar una anécdota de José Adolf, pero que era al revés, ¿eh? Cuando él era el director del suplemento cultural de La Crónica. Yo colaboraba en ese suplemento hace muchos años. Y entonces con mi empleado le envié una colaboración, pero mi empleado no conocía al señor Adolf. Y entonces le dije: no, pues pregunta, él está trabajando ahí en el piso 8 o 9, pregunta, él es conocido y además él dirige el suplemento. Entonces pues mi empleado fue y preguntando dio pues con el señor, ¿no? Pero como no lo conocía le tuvo que preguntar y le dijo: ¿usted es el señor Adolf? Desgraciadamente. Bueno, esto es al revés. Claro. No, es cierto, mira, el narcisismo tiene muy mala prensa y muy mala palabra. Como tú bien dices, hay gente que tiene conciencia de su valor y a la par tiene conciencia de no ser reconocido. Hay esa anécdota maravillosa de Oscar Wilde, para Narciso, por supuesto, Oscar Wilde, ¿no es cierto? Por supuesto. Cuando entrega una colaboración a una revista y le dicen: perfecto, señor, pero tiene que eliminar 12 líneas. Y Wilde le dice: lo haría de 1000 amores. Pero ¿quién soy yo para meterme con una obra de arte? Claro. Entonces, es también el narcisismo de la obra, ¿no es cierto? Sí. Y entonces el punto, tú decías lo de Unamuno y esto. Un creador que se siente creador, aunque sabemos que nada surge de la nada siempre, pero hay creaciones. Claro. No tiene un cierto derecho a una vanidad, a que la autoestima un poquito se le levante. Bueno, Voltaire decía que si el pavo real tuviera alma, la tendría en la cola. Muy buena esa observación de Voltaire. Sí. Bueno, Voltaire era 160, ¿no? Sí. Bueno, fíjate, someta a tu consideración otro punto. El tiempo de lo informático, que es nuestro tiempo, es el de la visión primaria y el de la interconexión fundamental, ¿no? Entonces se multiplican los estímulos y la extraversión reina soberana. A propósito, aunque ya lo he dicho alguna otra vez, pero quiero repetirlo, ¿no? La academia ha admitido en esta política que tiene de manga ancha, y así figura en la última edición de su diccionario, ha admitido el término extroversión y también ha admitido el término extrovertido. O sea, ha admitido dos barbaridades porque el prefijo extro no existe.
Es como si uno dijera, pues, extraterrestre o extra largo, ¿no? Serían, pues, cosas horribles, ¿no? Pero claro, como se dice introvertido, de ahí una O ahí, entonces la gente, por la ley de la analogía, ¿no? Ahí yo, entonces tiene que ser, pues, extra. No existe, pues, bueno, pero ya está. Y además, ya tiene permisión académica. No, yo nunca lo digo, pero bueno, lo que quería manifestar es que esta es una época en que la gente está volcada hacia afuera, ¿no es cierto? O sea, estamos en una franca política de extraversión. La gente es extraversa o extravertida, ¿no? Entonces, cuando reina esto, ¿no? Entonces, la reflexión, el ensimismamiento, la vida interior, queda completamente reducida hasta límites pues casi imperceptibles, ¿no? Y cobra evidente primacía todo lo que está fuera, ¿no? Ortega decía que esta es la situación del mono. Ortega, que era tan buen observador, decía, ¿han visto ustedes en el zoológico, en la jaula de los monos, ¿no? Todo lo que hacen y todo, mientras que sean estimulados, o sea, mientras que le ofrezcan marí, un plátano y todo. Pero hay un momento en que la gente te tiene que ir, te tiene que cerrar el zoológico y el mono se queda solo. Entonces, ¿qué cosa hace el mono? Se duerme. Porque como el mono no tiene vida interior, decía Ortega, entonces no puede meterse en sí mismo, no puede ensimismarse, depende de la exterioridad, depende del estímulo. Si es el estímulo, entonces ya no hay vida, pues entonces se duerme, ¿no? Entonces creo que este es un fenómeno también muy característico de la época. De la época, fíjate, pero dos cosas. Kenneth Gergen, un psicólogo americano que ha estudiado un poco lo que él dice, el sí mismo en el mundo contemporáneo, ha acuñado el término multifrenia. Tenemos múltiples mentes, por decirlo. Entonces yo creo que es cierto lo que dices, pero creo que uno podría lanzar la imaginación y pensar cómo será la posibilidad de recogerse en sí mismo luego de haber absorbido esta inmensidad de información que se puede recibir en este momento. Pero hay una dificultad, perdón, que, bueno, iba a mencionar más adelante. Y no es una dificultad cultural ni social, sino que es una realidad cerebral. El cerebro normalmente no presta atención. O sea, el estado normal del cerebro es la desatención. Pues, para que el cerebro atienda, tienes que hacer un esfuerzo. Y si hay algo que le repugna a la gente es esforzarse, y más aún en esta época donde todas las máquinas hacen lo que la gente ya no quiere hacer o no puede hacer, ¿no? Entonces, como hay esta renuncia a hacer cosas, porque las máquinas están ahí para hacerlas, entonces va a ser difícil, ¿no?, que le demos la contraria al cerebro. Eso es cierto que atender, prestar atención es enormemente difícil. Sí, los dicen quienes han intentado la meditación. Claro. Es decir, piensa en esto. Yo una vez en una terapia de grupo tenía un paciente algo perturbado, pero inmensamente talentoso y muy vanidoso, pero con razón por sus talentos. Entonces en un momento otro paciente, dice, estaba pensando, y este otro paciente está ahí en carcajadas. Entonces el otro dice, ¿qué pasa? Nada, y sigue riéndose. Bueno, ¿qué pasa? Le dice, pensando. Dice, Parménides, Platón, Aristóteles, Plotino, tal vez Santo Tomás. Y pero tú... Eso, de nuevo, pensar, claro, es terriblemente difícil y prestar atención es terriblemente difícil. ¿Sabes quién decía eso? Emerson. Emerson decía, pensar es el trabajo más difícil del mundo. Y Emerson ha sido una de las mentes lucias norteamericanas. Claro. Sí, evidentemente. Lúcido y utópico en el mejor sentido de la palabra también. Sí. Él decía, la biblioteca yo no la muestro nunca,
Y le decían, ¿pero por qué? Porque es un harén. Entonces, el harén tiene, bueno, la única entrada es para el señor, que es dueño de todas las realidades harénicas, ¿no? Como en un harén del otro tipo del mundo islámico. Me pareció muy bien, ¿no? Si hay que entrar, pues, ¿no es cierto?, con un recato y todo eso, ¿no? Sí, esta me parece, me indican que debemos hacer el último corte y ya volveremos. Estamos dialogando, esta es la recta final, con el ilustre psiquiatra Max Hernández. Yo tengo un estudio titulado ¿Cuántas horas diarias es soportable un ser humano? Me refiero a la relación face to face, ¿no? Vis a vis, la relación presencial con el ser humano, porque claro, muy distinto que el marido esté pues en su escritorio y la mujer esté pues en la cocina y así pueden estar horas, ¿no? No, me refiero en esta relación, ¿no? Cara a cara, ¿no? Bueno, entonces cito a los autores que se han ocupado de este asunto, los diferentes casos, etc. No voy a mencionar todo esto, lo único que quisiera, digamos, es volver a citar a Giacomo Leopardi, que tiene una frase que a mí me parece absolutamente cierta. Dice, no hay nada más difícil de hallar en el mundo que una persona habitualmente soportable. Claro, estoy absolutamente de acuerdo con Leopardi, ¿no? Pero yo lo que quiero preguntarte es algo muy concreto, ¿no? Sin duda hay pacientes más soportables que otros y hay pacientes definitivamente insoportables. Entonces, ¿qué hace, hablando en términos generales, el psiquiatra o el psicoterapeuta frente a estos casos, ¿no? ¿Cómo los tramita? Primero déjame, cuando me has hablado de Leopardi me he acordado de una frase de él tremenda también. Dice, y la otra cosa que me hace daño es pensar y me va a matar. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Es cierto que hay pacientes que caen mejor que otros y hay pacientes muy difíciles de tolerar. Una de las cosas, mira, es uno tiene un cierto entrenamiento en tratar de adoptar una posición neutral y tratar de encontrar hasta en esas zonas de llaneza, aburrimiento. Por lo común el aburrimiento que produce un paciente es signo de una seria patología en ese paciente. O sea, hablo de esa insoportabilidad, de este aplastamiento, esta cosa, que no estoy hablando del paciente depresivo, sino del paciente aburrido, que es distinto del paciente estridente, que de repente puede resultar insoportable porque por su estridencia, ¿no es cierto? O el paciente que viene a ganarte como si el asunto fuera para él ganarte, aunque pierda él, ¿no es cierto? Sí, él te gana la pelea porque demuestra que es más hábil que tú, más vivo que tú, más inteligente que tú, pero pierde la oportunidad de curarse. No he entendido bien cuando tú te refieres al paciente aburrido. Creo entender, pero a ver, aclárame el punto, porque yo distingo muy bien, sobre la base de un antiguo proverbio chino, que ha reunido 1000 proverbios dañinos, en nuestro gran sinólogo. Ahí comienza, bueno, el proverbiario se titula La abeja diligente. Y el primer proverbio dice así, la abeja diligente no se detiene al libar de la flor caída. Bueno, la flor caída, eso se lo decía este ilustre sinólogo, es el indigente. No el indigente de bienes materiales, no. El indigente en perspicacia, en sabiduría, en bondad y todo. En ese sentido, digamos, tiene un empobrecimiento notorio
¿no? De lo que la poeta Cecilia Alzamora llama con mucha razón la dentrura, ¿no? Bueno, o sea, que es carente de mundo interior. Entonces, a eso me refiero. No sé si eso es lo mismo que... Sí. Yo, por ejemplo, ahí sí tomo una cosa, porque el lenguaje es maravilloso, es una sabiduría. ¿Qué es lo que te puede ayudar en esos casos? El no verlo como una indigencia naturalmente instalada en esa persona, sino como un empobrecimiento, es decir, como un proceso que lo llevó a esa condición. Eso te ayuda a tratar de indagar en qué momento se produjo eso. Un gran analista, Bion, dice, hay pacientes en los cuales la metáfora de Freud, arqueológica, que Freud, tú sabes, la usaba muchísimo, de ir a las ruinas para reconstruir la civilización, se invierte. En estos casos de estos pacientes necesitamos ir a las ruinas para ver cuál fue la catástrofe que las produjo. Entonces tú vas a ver qué catástrofe llevó a ese empobrecimiento. Es decir, qué virtudes que los seres humanos tenemos se fueron estrechando, agostando, empobreciendo, como tú dices, ¿no? Eso es una cosa que puede ayudar. También es cierto, mira, que muchas veces usamos el diván, los psicoanalistas, porque Freud, entre otras cosas, utilizó el diván no solamente porque la posición echada permitía la regresión del paciente a limitar los movimientos, sino también porque a él no le placía el cara a cara. ¿No es cierto? Sabemos, sin embargo, que pacientes severamente enfermos, según algunos grandes psicoanalistas, es mejor verlos cara a cara para darles un poquito el soporte visual a la interacción. Una observación a este propósito, porque yo he estudiado el punto de la visión cara a cara. Hay que distinguir, para comenzar, no hay ninguna cultura, por lo menos hasta ahora no han descubierto ninguna, los antropólogos, que admita la mirada fija y directa. Ninguna. Todas desaprueban la mirada fija. Pero esto no es propio de nuestra especie, porque también ocurre entre los animales. Por ejemplo, la gran especialista, ¿no? En gorilas. Así, Goodall. Claro. Ella dice que pudo darse cuenta con cierta rapidez en su trato con gorilas que los gorilas no admitían dos cosas: que estuviera de pie, porque es mucho más alto, ¿no? Era más alta pues que los... Entonces ella tenía que estar en cuclillas o echada o sentada, ¿no? Eso para que no se inquietaran. Y luego no toleraban que se quedasen mirándolos. Entonces es filogenético. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Fíjate, tanto que hay un famoso caso de un fetichismo que analiza Freud, y que esta constitución del fetiche es muy curiosa, porque es un paciente cuya lengua materna era el alemán, y él dice que su fetichismo era a glance at the nose, una mirada a la nariz. Pero es que era del alemán Glanz auf der Nase, y Glanz es brillo. Entonces, pero era un brillo constituido por la mirada, pero ese sujeto, para evitar mirar a los ojos, miraba a la nariz, con lo cual parecía que estuviera mirando a los ojos, pero estaba evitando la cosa que tú me estás diciendo que es filogenética. Claro, eso también explica por qué el temor al mal de ojo es universal. Ese es un temor universal. O sea, eso no es de los primitivos ni de los prehistóricos. No, ese es un temor. Ninguna cultura admite que te quedes mirando. Oye, pero por favor, en Grecia y en Turquía te siguen vendiendo los ojitos que te protegen del mal de ojo, esos ojitos de vidrio
o de porcelana, de cerámica, Claro. que te protegen del mal de ojo, ¿no? Y la palabra envidia tiene que hacer con la mirada. Por supuesto, claro. Es la mirada que te daña. Claro, claro. No, eso es cierto. Ahora, esto a Freud, por ejemplo, no le placía trabajar horas de horas cara a cara. Le era mejor estar sentado detrás. Y tenemos a Jacques Lacan, que impone las sesiones cortas, Claro. lo que él llama la escansión. Es decir, él dice, el tiempo de la sesión no puede ser el tiempo cronológico, es el tiempo de la palabra plena de significación. Ajá. Entonces, yo, como no sé en esta frase cuál es la palabra más cargada de sentido, interrumpo. Ujú. Y el paciente se tiene que ir con la idea que va a buscar por efecto Zeigarnik completarse. ¿Te acuerdas del efecto Zeigarnik, no? Estas figuras incompletas que las pasan rápido y toda la gente la ve completa, ¿no? Una especie de C, de círculo. Ajá. Es interesante eso, ¿no? Claro. Entonces, pero nos hemos ido un poco de tu tema y he usado una pequeña trampa de llevarte un poquito a mi terreno del encuadre analítico. No, pero claro, no, yo me refería a que también los analistas seguramente variarán, como es natural, en su grado de soportabilidad del otro. Sí, o sea, algunos se sentirán más incómodos frente a un paciente incomodante, ¿no? Mira, tú mencionabas a Fromm y esta suerte de idea del amor universal como algo perfectamente fácil, que no lo es. No, tampoco no. No, estoy, por favor, yo también creo mucho en Fromm y todo. Sí. Digo, igual el doctor Seguín, a quien hemos conocido y admiramos, Así es, tenía su idea del eros psicoterapéutico. así es. Es cierto que sin una dosis de eros psicoterapéutico es imposible ayudar a alguien, pero tampoco es que el eros psicoterapéutico se dé mañana, tarde y noche a tiempo completo. El doctor Max Silva Tuesta, y esto se lo llegó a decir a él además en una conversación, y creo que está pública, cuando hablaba con Seguín, y Seguín hablaba del eros psicoterapéutico y que el amor al paciente y todo lo demás. Y entonces Silva Tuesta le dijo, bueno, claro, en realidad podemos resumir esto en la siguiente frase: te voy a amar si me pagas la consulta. Entonces ahí hizo el distingo Seguín de que una cosa es el servicio profesional y otra cosa es el amor al paciente, etc. ¿no? Pero bueno, habría mucho pan que rebanar. Y Saúl Peña habla del tánatos terapéutico, es decir, que una dosis de agresión de parte del analista puede ser terapéutica y es terapéutica. A veces hay que decir verdades dolorosas. Así es. Y claro, uno puede decir con la mejor manera, pero igual es igualmente doloroso. Me indican que el tiempo se ha vencido. Agradecemos una vez más la valiosa colaboración del doctor Max Hernández y con ustedes será hasta el programa siguiente.